Gracias a Dios, otra vez vamos a iniciar con esto. Señor Dios, te damos gracias nuevamente, Padre eterno, gracias por darnos, Padre mío, el discernimiento para poder hacer esta publicación. Esperamos, Padre eterno, que esto sea de tu agrado y que asimismo también sea de edificación para nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada familia que asimismo está aquí, los que se unirán y los que estarán posteriormente escuchando este devocional. Te damos gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Usa grandemente a nuestros hermanos y a nosotros, Señor, háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Adelante, hermano Anselmo. Hoy nos va a compartir nuestro hermano Anselmo, nuestra hermana Lucrecia y nuestra hermana Dana. Así que le dejamos el micrófono a mi hermano, a la familia de mi hermano Anselmo, y que nos diga la cita, el título y todo. Ok, título, llamado a ser templo genuino. Estamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Tema llamado a ser templo genuino. Amén. Un amén cuando tengan la cita. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Amén, hermano. Amén. 2 de Corintios 6:14. Sí. Sí, amén. 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 Amén, hermano, adelante. Dice la bendita palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os respiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, en el 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, aquí a lo que nosotros estábamos leyendo es de que aquí con nuestras amistades, con aquellas con las que compartíamos muchas veces, tal vez el tiempo, ¿no? El tiempo que nos reuníamos para conversar o para seguir, decíamos, de amistad cuando estábamos en el mundo. Hacíamos yugo desigual porque muchos de nuestros, nuestros amigos les gustan otras cosas o llegan a hacer otras cosas. Entonces llegamos al principio pues nos sentíamos bien, ¿no? con ellos, pero ya después de que comenzamos a leer la escritura, pues ya no es lo mismo, porque muchos, bueno, anteriormente pues yo me expresaba de diferente manera, con groserías, me llevaba mucho, sí, era muy llevado. Entonces la palabra de Dios me dice que no debo de hacer eso, que no me debo de juntar con este tipo de amistades, ¿sí? Entonces, de esa parte nosotros no podemos de tener compañerismo con aquellos que andan haciendo injusticia. Nosotros debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Dice el 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Bueno, aquí nos llama, si nosotros estamos en la palabra de Dios, si nosotros nos decimos ser cristianos, pues debemos de llevar una conducta como a Dios le agrada. En otro pasaje nos llama que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces sería imposible salir de este mundo, o que no nos lleguemos a hablar o a juntar o con aquellos, porque en un trabajo pues ciertamente existen de diferentes compañeros que algunos que creen en Dios, otros que no creen en Dios. Hay muchos digamos que de todo un poco, ¿no? En un trabajo. Entonces cuando nosotros llegamos a un trabajo y hay personas que llegan y dicen, ¿sabes qué? Bueno, a mí me pasó, estaba en un trabajo y siempre en este trabajo les hablaba de Dios con la persona que me llevaran que me pusieran, porque siempre nos mandaban de dos. Entonces siempre le hablaba de Dios. Y llegaba una persona y me decía, ¿qué crees? Que yo también soy cristiano. Y mira que yo también voy al templo. Pero a la conducta, a su conducta pues era diferente a lo que decía, o a lo que esta persona decía. Entonces nos apartábamos. No le dejaba de hablar, claro, pero simplemente no convivía más de allá. Simplemente lo que era. E incluso me topé con una persona que era mormón. Dice, tú y yo casi somos de lo mismo, hablamos de lo mismo. Y le decía, es que no es lo mismo. Digo, no es lo mismo. Le digo, mira, lee la escritura. Le digo, y tu Biblia, le digo, no es la misma que la mía. Le digo, sería, no, tú eres de otro, le digo, yo soy de otro. Pero déjame hablarte de lo mío, déjame hablarte de Cristo. Entonces, era eso, ¿no? Entonces, no, es imposible que nosotros salgamos de este mundo, dice la palabra de Dios. Sí, pero estamos aquí, pero nuestra conducta debe de ser muy diferente a la de ellos. Nuestra conducta debe de ser como la del cielo, ¿no? Nuestra conducta debe de ser una conducta que venga del cielo. Amén, así es. Y dice el 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Yo al platicar con personas, muchos me dicen, bueno, es que yo no sigo ninguna religión, yo no pertenezco a ninguna religión, yo únicamente soy creyente. Y les pregunto, ¿y me puedes dar el significado de creyente? Porque si fuese creyente estuviera con nosotros. Dice, es que, bueno, tampoco soy católico. Bueno, sí soy católico, mis padres son católicos, pero yo nada más soy creyente. Yo nada más creo. Pues si crees, dice la palabra que el que creyere, dice, será salvo. Pero entonces tú no crees. Sí, porque nos ponemos a platicar y le digo, no, ¿qué significa? Tú dame el significado de un creyente. Y la palabra dice que el que cree, todos creemos en Cristo. Creemos que Dios mandó a su Hijo y que vino a salvarnos de nuestro pecado. Creemos que Él murió y resucitó al tercer día, y creemos que ascendió al cielo y va a venir así como Él se fue. Entonces nosotros creemos en la salvación eterna, creemos en la vida eterna, sí, que es Cristo Jesús. Pero ellos no lo creen, entonces no es creyente. No es un creyente. Entonces dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Vuelvo a repetir, es imposible que estemos en mi caso, ¿no? Estamos en el trabajo y que no haya separarme de ellos totalmente, porque incluso hay personas que son dueños de lugares y que tal vez son, ¿cómo se podría decir? Creyentes bueno, conozco personas que son, la otra vez le comentaba al pastor, de la persona que le hablé, pastor, que es ¿Es atea, gracias a Dios? ¿Mande? ¿Es atea? No, gracias a Dios no. Judíos, hay judíos, judaizantes, mormones, bueno, es que hay de mucho. sabatistas. Pero
de esta... Testigos de Jehová, es como el Dios, que vienen del séptimo día, los que vienen sabatistas. de Cuba, de la religión esa que nació en Cuba, con parte de los africanos. Es una secta también, así como la del séptimo día. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Pero ella decía que también cree en Dios. Le decía, es que no puedes servir a dos. Digo, o crees en Dios, digo, o crees en tus santos. Entonces me decía, no, pero es que yo sí creo en Dios. Le digo, pero es que usted ha hecho pacto con ellos, usted sigue con ellos, usted está con los ídolos. Entonces me comentaron muchas cosas. Le digo, es que no dice la palabra de Dios que nosotros no podemos tener parte con ellos. Si usted es de Dios, es de Dios. Si es de ellos, es de ellos. La otra vez usted nos decía una cosa. Dice, o eres, aquí hay de dos cosas. Aquí hay de dos. O eres hijo de Dios o eres hijo de aquí. Nada más. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Eres o no eres. Y como tenemos la confianza, pues entonces sí le hablo un poquito más fuerte, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, si nosotros servimos a Dios, pues debemos de apartarnos. Dice que entre de Dios y los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Pues ídolo es todo aquello que nos aparta de Dios, ¿no? Aquel que le damos en primer lugar y no a nuestro Dios. Por ejemplo, podría ser mi trabajo, podría ser mi esposa, mis hijos, ¿sí? Y me está apartando de lo que son las escrituras o la palabra de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, yo sé que soy el templo del Espíritu Santo, entonces tengo que comportarme como tal templo. Y continúa Paola, no, mi esposa. Dice 17. 17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí el Señor estaba hablando a la iglesia de Corinto que saliera de que estaba haciendo idolatría y estaba haciendo juego desigual, estaba haciendo muchas cosas. Ellos creían en Dios, pero estaban haciendo lo contrario. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí a mí me habla que si yo ya estoy en la palabra, yo debo de salir del mundo. Decía mi esposo, no es imposible de que no conviva con la gente, pero también no debo tener la misma actitud, la misma conducta que yo antes tenía o que ellos ahora tienen. Yo debo de cuidar lo que dice que somos templos donde mora el Espíritu Santo, somos templos del Dios viviente. Entonces yo debo de cuidar mi santidad, debo de estar siempre cuidando lo que Dios me ha dado. Dios me ofrece salvación, entonces yo debo de estar trabajando en ello, debo de estar buscando las cosas de Dios, porque Dios ya me sacó de ahí. Entonces yo no puedo regresar a hacer las mismas cosas que hace el mundo. Yo debo de ser diferente, debo de hacer la diferencia. Eso sería de mi parte. Joel 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos está hablando a nosotros, que si nosotros nos apartamos del mal, del mundo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pero si creemos en Él, y para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, tiene varios requisitos. Debemos de ser santos, santificarnos día a día, porque dice que nuestro cuerpo es para Dios, es de Dios, Dios mora en nosotros. Por eso nosotros debemos estar en santificación, debemos apartarnos del mal y pues actuar como Cristo actuó en la tierra. Por eso sería toda mi parte. Amén. Muy bien, amén. Muy bien, estamos viendo un pasaje muy interesante.
Y es muy importante que le saquemos buen provecho a todo lo que estamos hablando. Voy a leer nuevamente el pasaje. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Nosotros podemos ver en este pasaje, finalmente en el 18 dice, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje habla de una manera como vamos a hablar, yo voy a hablar por lo que Pablo está pensando, lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciéndoles a los de Corinto que es el momento ideal, el momento adecuado, el día de hoy es el momento para que ellos se aparten de toda esta iniquidad y pecado, que ellos se separen de la impureza y se hagan limpios, se vuelvan limpios en la sangre de Cristo. Eso es lo que Pablo está apelando ahí, una manera de cómo Pablo les invita a que ellos dejen la inmundicia y dejen la idolatría y dejen todo eso para que ellos puedan estar limpios delante del Señor. Ahora, volviendo a la parte espiritual, el Señor Jesucristo siempre nos ha pedido que nos vistamos con ropas blancas, que las vestiduras que Él nos ha dado son vestiduras blancas con las cuales Él nos va a llevar a la mesa el día de la cena de las bodas del Cordero. Nuestra vestidura debe ser limpia, blanca, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces nosotros podemos entender el mensaje de Pablo, como él habla a la iglesia de Corinto, pero nos habla también a nosotros como iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, recuerde, somos iglesia de Cristo, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Yo soy iglesia, el templo del Espíritu Santo, soy iglesia de Cristo, porque pertenezco a la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el Señor nos habla y nos dice que debemos de separarnos de la inmundicia y de la idolatría, está hablando de que no nos esclavicemos, de ninguna manera, de ninguna forma nos esclavicemos a las cosas terrenales. Las cosas terrenales cada día, hermanos, van a ser más atractivas para nosotros. Recuerde esto que le estoy diciendo. Cada día el mundo va a ser más atractivo para nosotros. Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Y también dice su palabra que cuando a causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Esa es una. Y la otra dice que aún los elegidos serán engañados. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a este pasaje que nos invita como iglesia de Cristo, como templo del Espíritu Santo, a apartarnos de una vez y por todas, apartarnos de la idolatría, apartarnos de la inmundicia, apartarnos de todo el tipo de pecado, llámese como tú le quieras llamar, pecado de omisión, de obra o de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Hay que apartarnos de ello. Desde luego que esto no sucede de una manera inmediata. Es un proceso que vamos a llevar, un proceso que vamos a transitar todos los días. Como decía mi hermana Dana, el Señor dice, yo seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Cuando Él dice eso, te está diciendo, tú tienes que santificarte, tú tienes que justificarte en mi Hijo Jesucristo, en la sangre de mi Hijo Jesucristo. Nadie puede ser santo, nadie puede ser justificado, nadie puede ser salvo. Recuerde lo que le dije el domingo, recuerde esto, sin la intervención del Señor Jesucristo no hay nada en nuestra vida, nada en absoluto, ¿ok? Entonces tenemos que entender esto que dice Pablo, que les habla a la iglesia, pero que hoy nos habla a nosotros de una manera personal y nos dice, apártate de las cosas terrenales. ¿Cuántas cosas
¿Cuántas cosas terrenales nos anclan aún en esta vida? ¿Cuántas cosas terrenales aún todavía nosotros tenemos que nos hacen perder el lugar que tenemos delante de Dios, que nos distraen, de alguna manera nos distraen, hasta cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hasta una mosca nos distrae? Eso quiere decir que tenemos problemas, porque cualquier cosa nos puede distraer del punto que se llama Jesucristo, y aún así podemos ser engañados. Y por eso Pablo nos habla y nos dice: ¿qué comunión tienes tú? ¿O qué comunión tienes tú como templo del Espíritu Santo? ¿Qué comunión tienes tú con aquellos que son hijos de los ídolos, que adoran ídolos? Que tienen, póngale el ídolo del nicho, pero también el ídolo del dinero, el ídolo del trabajo, el ídolo de todo lo que me aparte, bueno, más bien voy a decirlo de esa manera, todo lo que me separa de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, se llama ídolo, se llama pecado, se llama impureza, se llama concupiscencia y se llama, ¿cómo le llama? Lepra, ¿ok? Tenemos mucho trabajo que hacer todavía en nuestra vida. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros terminemos de vivir en el mundo terrenal, entonces nosotros estaremos limpios totalmente. Pero mientras debemos de cuidar lo que dice Pablo. ¿Qué comunión tienes con ellos? Es una exhortación a que tú te sigas purificando, que sigas santificándote, que sigas justificándote en Cristo, a que nosotros podamos hacer una vida diferente. Esto aplica de diferentes maneras. Aplica desde el matrimonio hasta hasta el trabajo, la manera en cómo nos asociamos, la manera en cómo nosotros vivimos en nuestro hogar o con nuestros vecinos. Muchas formas, tiene muchas aplicaciones, pero en este caso vamos a verlo hacia adentro de cada uno de nosotros, como templo del Espíritu Santo. No te unas con el mundo. Decía mi hermano Anselmo, Juan 17 dice: son del mundo, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los cuides de él. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que entender esa manera de cómo el Señor nos cuida, de esa manera como el Señor quiere que nosotros guardemos el depósito, el buen depósito, porque el que inició la buena obra, recuerda esto, el que inició la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros no tenemos que tener comunión, nosotros en forma personal no tenemos que tener comunión con nada en absoluto que nos separe de la presencia y la comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? No somos extremistas, tenemos que trabajar. Desde luego, porque Dios nos va a sustentar por medio de nuestro trabajo. Llámese negocio, llámese empleo, llámese como se llame, nos va a sustentar el Señor, ¿estamos de acuerdo? Pero eso que tú tienes, donde te sustenta el Señor, donde te bendice, no quiere decir que tú hagas lo mismo que los demás hacen. ¿Estamos de acuerdo? Eso no te permite que tú hagas eso. O sea, tú debes de conducirte conforme ¿a qué? Conforme a la palabra de Dios y la bendición de Dios. El que no tengas comunión con el otro dice que no seas igual que el otro. Eso quiere decir, no tengas comunión. ¿Qué comunión hay? ¿Qué igualdad hay? ¿Qué semejanza hay? No seas semejante, no seas igual, no pienses igual, no actúes de la misma manera. Eso es lo que Pablo está diciendo para que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Simple y sencillamente el versículo 15 dice al principio, y lo dice claramente, y qué concordia. Cuando habla de la palabra concordia, habla de qué parte tan, ¿cómo le puedo llamarle? ¿Qué parte de Cristo y qué parte de Belial hay que te pueda salvar si te vas hacia un lado? O sea, ¿qué hay de...? Es que no puedo explicarlo esa parte. ¿Puedes ayudarme, esposa? Pues qué afinidad hay, o sea que no se entrelazan. Eso. No hay nada que los entrelace, no hay nada que los haga igual
a Cristo y a Belial. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada se asemeja entre Cristo y Belial. Cristo es la luz, Belial es las tinieblas. Cristo es lo bueno, Belial es lo malo. O sea, ahí nos dice claramente qué es lo que Pablo quiere que hagamos en nuestra vida. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender esta porción de la Biblia tan importante que nos dice, porque enseguida dice, primero dice Cristo con Belial y abajo dice el creyente con el incrédulo. ¿Qué parte tuya, dice Pablo, qué parte tuya, me está diciendo, qué parte tuya todavía es igual que la del incrédulo? ¿Ya me entendiste? Es para pensarlo. ¿Ya me entendieron? Es para que nosotros pensemos realmente qué parte de nosotros todavía está con el incrédulo, con el idólatra, con el impío, con el desobediente, con el rebelde, con el necio, tantas cosas. ¿Qué parte de nosotros todavía está ahí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que Pablo nos invita de una manera hermosa, porque el versículo 16 nos dice la parte más sublime de ese pasaje. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay un acuerdo. O sea, Dios no hace pacto con los ídolos. Entonces, Dios no va a hacer pacto conmigo si yo tengo parte de los incrédulos en mi vida todavía. Él no va a hacer pacto conmigo. Si yo estoy dejando esas cosas, si yo procuro no hacer lo que hacen los incrédulos, no volverme como ellos, no imitarlos, no conducirme, aunque nadie me vea, aunque es que no está mi esposa, ni mis hijos, ni nadie, no me ven, no importa yo cómo me conduzca, no, pero está Dios y te está viendo. Entonces nosotros tenemos que entender, como dice él, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, tú y los ídolos. Dios no hace pacto con el que no es el templo de Dios. Contigo y conmigo Dios hizo un pacto de salvación, un pacto nuevo, un pacto de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo hizo contigo, no lo hizo con los incrédulos. Lo hizo contigo, que fuiste elegido, que llegaste, que ahora estás limpio por la sangre de Cristo. Entonces nosotros podemos entender ahora que nosotros tenemos de esta parte tan importante, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré, la declaración más hermosa que Dios hace para nosotros, habitaré. O sea, Él no dice voy a habitar, a ver cómo te comportas y entonces voy a habitar. No, Él dice voy a habitar, yo habitaré. Habitaré habla de ayer, de hoy y de siempre, habitaré. Un tiempo permanente, la palabra, el verbo es algo permanente, habitaré, ¿ok? No nada más un tiempo y después me voy, o a ver si me parece bien y no, él dice yo voy a habitar por siempre, habitaré, dice y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual aquí está la exhortación, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Aquí habla de que salte de ese mundo, salte de esas cosas, esas costumbres, ese religiosismo, esas concupiscencias, esa idolatría, salte de ahí, o sea, ya no lo practiques más, pues, ya no oigas, ya no escuches. Y entonces, dice el Señor, cuando tú salgas de ahí, entonces apártate para mí. Ahora sí, apártate, santifícate para mí. Eso es lo que quiere decir, apartado es santificado, santifícate para mí, ¿ok? Y entonces dice el siguiente, ahí mismo dice, y no toquéis lo inmundo, o sea, no toques lo que Dios no te permite. ¿Qué es lo que Dios no te permite tocar? ¿Qué es lo que Dios no nos permite tocar? La cautividad del mundo. ¿Ya me entendiste? La cautividad del mundo Dios no nos la permite tocar. No toques lo inmundo. Todo lo que hay en el mundo es inmundo para Dios, a excepción de los hijos de Dios, los que Él ha elegido. Por eso Él dice, apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo.
y yo te voy a recibir. Cuanto más nos separemos del pecado y nos apartemos para Dios, vamos a ser más cerca del Señor. Una exhortación muy hermosa, porque Él va a ser para nosotros el Padre, nosotros vamos a ser sus hijos o hijas, y entonces Él lo ha firmado, porque al final está su firma. Dice el Señor Todopoderoso. Ahí está la firma del Señor. Él lo firmó, Él lo dijo y Él lo firma. Así que es un pasaje muy hermoso, realmente es muy bonito, tiene muchas cosas que nos deben de hacer reflexionar a nosotros en forma personal como templo del Espíritu Santo. ¿Cuánta comunión todavía tenemos con el mundo? Debemos de empezar a pensar en eso, porque los tiempos vienen y empiezan a ser cautivos a todos aquellos que estamos en Cristo. Nos empiezan a querer cautivar el mundo con todo lo, aún en la maldad, hermanos, fíjense bien, aún en la maldad que existe tan grande en el mundo, aún en la maldad, a veces nosotros nos cautivamos por eso, somos cautivos por eso, nos llama la atención esas cosas, aún en la maldad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Por eso el Señor dice, salte de ahí y apártate para mí. Entonces es importante que nosotros atendamos esa voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ok, les doy 2 minutos para que terminen y nos vamos a dormir. Adelante, hermano Luis. Entonces yo me apuro. Voy a compartir el más hermoso, el 16. Amén. Y dice así la bendita palabra del Señor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Ahora, por favor, acompáñame ahí atrásito a 1 Corintios 3, 16 y 6, 19. Amén. Amén. Ya andan cazándolo para la semana, La palabra hermano. de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el 6:19, ahí mismo en 1 Corintios. 6:19. Amén. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y de ahí, por favor, nos vamos a Levíticos 26:12. Amén. 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 Y dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Y por favor, a Ezequiel 37:27. Ezequiel, ¿qué?
37:27. Amén. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Esto es lo que nos dice el Señor, o sea que somos templo de mi Padre. Templo del Espíritu Santo. Y Él mora con nosotros mientras andemos y hagamos lo que Él nos manda. Amén. Por Amén. eso creo que estamos a diario para alimentarnos de su bendita palabra, ¿verdad? La gloria es para Él, sí, hermano. Y que no, en que lo leamos, hay que demostrarlo. Ajá. Hay que demostrar lo que nos bendice y nos alimenta día tras día, cuando estamos leyendo su bendita palabra. Amén. Estamos alimentándonos de su sabiduría, de su manjar, Sí, amén. que nos da día a día y no nos cobra nada, Señor. Sí. No nos pide nada a cambio, solo que andemos en su bendita palabra, Amén. que andemos como Él quiere, que caminemos por el camino más estrecho que hay, y no que salgamos a la avenida, ¿verdad? A lo ancho de las calles, El de camino. aquí, de todo, a la vida que va para San Juan, o es anchota, ¿verdad? Ujú. Vámonos en el camino, pues, en el que está por ahí por la Trinidad, hermano. Donde está feo, donde hay de todo, y creo que el camino estrecho es donde va a haber todo eso que tenemos que sortear para llegar a los pies del Amén. bendito Padre. Sí. Amén. Amén, hermano. Gracias, bendiciones. Amén. A ver, Omar. Bueno, yo les voy a... Igual el 16, es que ese versículo está muy bonito. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces nos dice que no hay ningún acuerdo, no hay ninguna comunión entre el templo de Dios, como decía este plato. El templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios y los ídolos no hay ninguna comunión. Pero yo estaba leyendo la versión de la traducción del lenguaje actual y está, fíjate, tiene algo, o sea, lo voy a leer porque estaba bonito, se entiende muy claro, y entonces dice, no me pasé, es 6:17, se me fue una página atrás, dice así, esta es otra versión, nosotros somos el templo del Dios vivo, si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí nos va dando muy claramente que si nosotros somos el templo de Dios, si yo soy hija de Dios, si yo soy la iglesia, entonces no tengo que andarme en el mundo. Dice la palabra de Dios, no te pido que los quites, lo menciona la hermana Anselmo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces vamos a vivir aquí en este mundo, sí es cierto, pero no voy a hacer lo mismo que ellos. No voy a meterme a convivir, quizás a hacer lo mismo que hacen ellos, pues, a unirme a todas esas cosas. Y luego yo veía Deuteronomio 18, ahí sí vamos, Deuteronomio 18 y vamos a ver el versículo 13 y 14. Deuteronomio 18. Y bueno, en realidad ese pasaje está muy bonito, si después lo leen con calma, del 9 al 13, al 14 está muy bonito, pero si no, ahorita no vamos a leer 13 y 14. Me dicen amén cuando lo tengan, hablando precisamente que el Señor nos dice que nosotros somos su templo, ya no tenemos que andar haciendo las cosas que hacen los del mundo, sino vamos a, dice Romanos, no os conforméis a este mundo,
¿Qué capítulo y versículos dijiste? Perdón. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14. Amén. Dice sí, entonces la palabra de Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces Dios no nos permite que hagamos lo que hace el mundo. Dios dice, ellos los hacen. Estás en este mundo, pero tú no hagas lo que hacen ellos. No te conformes, no te amoldes, no te acomodes al mundo actual haciendo lo que ellos hacen, porque Él habita, si regresamos otra vez a Corintios 6, 16, dice, habitaré y andaré entre ellos. Él habita, ahora como el Espíritu Santo de Dios, Él habita no con nosotros, sino en nosotros. Él está en... Habitaré y andaré entre ellos. Yo tengo que estar, por eso dice que a mí no me permite hacer esas cosas, sino yo debo de vivir en santidad lo más que se pueda. Yo hago mi esfuerzo y el Señor hace lo demás. Entonces, dice que ellos serán mi pueblo. Ahora no somos su pueblo porque ya nos injertó, ya somos adoptados, ya somos con Él. Y eso, bueno, es lo que a mí me gustó mucho y yo quería compartir con ustedes. Amén. Amén. Creo que sí, ya pues. Amén. Yo, el 17, que dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bueno, aquí vemos que primeramente nos está diciendo el mandamiento, que es lo que está pidiendo de nosotros, que es en la parte, lo primero, del 17 que dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, lo que hablaban anteriormente sobre el 14, 15 y el 16, que no debe de existir una comunión entre nosotros y el mundo. Sí que nos atrae, o bueno, me atrae, pero sé que no, en algún momento no va a funcionar aunque yo lo esté haciendo, porque si yo verdaderamente soy de Dios o estoy con Dios, o Él está en mí, eso va, por decir así, va a tronar, o no sé, no va a funcionar, algo va a salir muy mal. Entonces, creo que hasta cierto punto Dios permite eso para que uno aprenda que meterse con el mundo, o estarlo buscando, estarlo anhelando, o estar queriendo tener algo de ahí, solamente nos va a traer problemas, o me va a traer problemas, y se aplica para diferentes partes de la vida. Bueno, hablábamos sobre, en cuanto al trabajo, sobre muchas cosas, sobre el 14, ¿no?, que hace mención en el matrimonio, que los problemas que existen al casarse con una persona que no es parte del pueblo, del cuerpo de Cristo, lo que hablaba en algún momento te va a traer problemas y grandes, y diferente en el trabajo también te va a traer problemas grandes, en la escuela, en lo que sea. Entonces, eso es una condición, ¿no?, para poder acercarnos a Dios. También lo que nos pide en el mismo, en el 17, un poquito más adelante, que dice, y no toquéis lo inmundo. Y me podrían acompañar rápidamente a Efesios 5:11, por favor, está un poco adelante. Dos libros adelante. Hermano Luis, dos libros hacia Apocalipsis, por favor. ¿Efesios qué? Efesios 5:11. Amén, hermano. ¿Dónde está mi hermano Luis? No, más atrás. De donde estábamos de Corintio, de donde empezamos, son dos libros. Adelante nada más. Es segunda carta a Corintios y luego Gálatas y Efesios. ¿Efesios qué? 5:11. 5:11.
no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprehendedlas. O sea, bueno, y entonces, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces vemos ese problema, ¿no? Porque si tenemos esa comunión o intentamos tener la comunión con el mundo, dice que en algún momento la luz nos va a sacar nos va a exponer, y es cuando se genera ese problema. Entonces Dios tiene muchas cosas en su palabra que parecen a lo mejor medio raras, pero tienen un propósito para nosotros cada uno de nuestra vida. Por ejemplo, en la comida, ¿no? Que nos pide que no comamos ciertas cosas, y a lo mejor eso se aplicaba anteriormente, pero si nos damos cuenta, muchos de esos animales que nos prohíben comer son animales realmente peligrosos, y no es de que lo diga solamente Dios, lo ha dicho el mismo hombre que con todos los estudios que ha hecho en la ciencia o todo lo que quieran, demuestran que es muy peligroso para nosotros de muchas maneras. Entonces, por algo lo hizo Dios, por algo nos está pidiendo que no comamos ese tipo de animales. Y esto aplica para nuestra vida cotidiana, el separarnos del mundo, el no acercarnos, no buscarlo, porque Dios sabe que en algún momento nos va a traer algún problema, grande, pequeño, mediano, como sea, pero es un problema, y es lo que Dios quiere que nos ahorremos. Y en el 17 ya dice, y yo os recibiré. Esto nos habla que toda esta condición es para ser aceptos delante de Él, que esa separación va a hacer que nos acerquemos más a Él. Nos aleja del mundo, pero nos acerca más a Él. Amén. Esto sigue Omar. El 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está poniendo, no pone ejemplos. El primer ejemplo es el yugo desigual, no debo de estar con los incrédulos, con los que no creen, porque, bueno, y ahí dice, da la razón, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dios no conoce la verdadera justicia, pero lo pone de ejemplo para que la pregunta final, bueno, al final dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Es cuando yo me veo, no acuerdo si tiene que ser unirme a una mujer, ¿no? En el yugo, cuando yo me uno a los pecados, algo que le atrae a mi carne, en específico a mí, es cuando yo me uno a las cosas que no son justas delante de Dios, porque cuando no tiene compañerismo la justicia con la injusticia, y no hay comunión en la luz con las tinieblas. Entonces debo de dejar de proveer, como dicen Romanos, no proveáis para los deseos de la carne, que en el momento en que yo estoy proveyéndoles, me estoy uniendo a los pecados y estoy perdiendo, como dice en el final del 14, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Estoy perdiendo mi comunión con Dios al unirme a las tinieblas, en ese, por decir, yugo, ¿no? Estoy perdiendo mi unidad hacia Dios al preferir unirme a las tinieblas. Debo de desecharlas y empezar a hacer lo bueno delante de Dios, porque no puedo estar con lo uno y con lo otro, solo puedo estar con una de las dos para que Él pueda ser un verdadero hijo de Él. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Hermana. Igual la palabra de Dios, ¿no? Que nadie puede servir a dos amos, porque siempre amará más a uno y odiará más al otro. Entonces eso que dice Omar es la parte importante, ¿no? A veces nosotros amamos, o a veces yo amo las cosas del mundo, y entonces eso me lleva a estar mal con Dios, a quedar mal delante de Dios. Amén.
Amén. Hermana Cristina, ¿nos va a compartir algo? Amén, hermanos. Yo les voy a compartir el 16. 16. No, el 17, hermanos. Dice la palabra de Dios, por lo cual salid en medio de ellos y apartarnos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Yo los llevo a 1 de Corintios 4, 6. 5 a 6, por favor. Versículo 5, capítulo 6. Amén, hermano. Amén. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura Leuda toda la leuda toda la masa? Aquí Amén. le está hablando Pablo al pueblo de Corintios. Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos seguros en la palabra y nos juntamos con ese tipo de gente según para predicarle la palabra. Pero dice la palabra del Señor que no nos sintamos tan seguros porque de tanto que nos estamos juntando con ellos, leudar sabemos que es pecado. Así es. Podemos caer en el pecado con ellos. Entonces, por eso aquí el Señor en 2 de Corintios nos dice, por lo cual salid en medio de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos vamos y le compartimos la palabra, pero sabemos que muchas veces nos atrae más el mundo que todo lo que ellos hacen, de todo lo que ellos, y en vez de nosotros ganarlos, ellos nos ganan y volvemos a lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos o a quién sí le vamos a dar la palabra. Y si sí vamos a esas personas a darle la palabra, démosle la palabra. Y si vemos que esa persona no nos oye, retirémonos de ella y orarle al Señor. Y a lo mejor en otro tiempo, pero no estar siempre pegados a ellos, porque de esa manera ellos nos pueden ganar a nosotros. Y dice el Señor que si nosotros nos apartamos de esas personas, que a veces, muchas veces nosotros no lo vemos como pecado, pero dice la palabra del Señor que todo lo que nos aleje de él es pecado. Entonces estamos ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, estamos haciendo obras del Señor, cuando no estamos haciendo obras del Señor. Queremos estar ahí, a lo mejor con otro fin, según nosotros dando palabra y no estamos dando la palabra. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado y tener los ojos bien abiertos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y con quién nos estamos juntando? Amén. Y si esa persona pues no quiere oír la palabra de Dios, mejor retirarnos y pedirle al Señor. A lo mejor no es un momento, a lo mejor no es la hora que el Señor ha puesto, pero sí orar para que en otro momento nosotros sí le podamos compartir Amén. la palabra. Es lo que yo les puedo compartir. Muy bien. Amén. Amén. Adelante, hermano Luis. Permíteme también comentar algo aquí en el 17 que acaba de compartir la hermana. Sí. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, por favor, en Isaías 52:11. Amén. Amén. Dice así la bendita palabra. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos la que lleváis los utensilios de Jehová.
Es lo que también nos dice ahí en eso. Nada de inmundicia. Nada, porque llevamos los utensilios del Señor, ¿no? ¿Cuáles son los utensilios del Señor? Los que llevamos, ¿cuáles son los utensilios del Señor los que llevamos nosotros? ¿Cuáles son? A ver. Palabra. Su palabra. Una. ¿Qué más? En su bendita palabra tenemos todo. Sí, una, pero ¿qué más? Nosotros somos utensilios de Dios ¿Por qué? porque le servimos a Dios. Amén. Amén. Tenemos miembros con los cuales le servimos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, todo. ¿Sí? Somos utensilios. Recuerde que somos vasos útiles en manos del Señor. ¿Ok? Por eso habla la palabra de Isaías de esa manera, hermano Luis. Gracias. Un hermoso versículo, ese versículo de Isaías 52:11. Un hermoso versículo de ¿Qué pasó, hermano Luis? Permítame tantito, hermano, ahorita me conecto. Voy Sí, a contestarle a Uciel. Sí, hermano. Entonces, es muy importante esto. Qué bueno que el hermano nos hizo ese hincapié. Hermana Cris, gracias también por compartirnos ese pensamiento que nos hace también a nosotros, de alguna manera, pensar un poco más en ello. Gracias a Dios por ello. ¿Alguien quieren comentar algo más ahí, hermano Anselmo, en tu casa? No. ¿No? Yo lo veo con muchas ganas de que quiere compartirnos algo más todavía. Irving se está asomando, creo que quiere decir algo. Ah, a ver, hermano Irving, ¿tú quieres decirnos algo? ¿Quieres compartirnos algo? No, pastor. Ah, bueno, hermano Irving, a ver si te puedes sentar más cerca de tu mamá. No te va a hacer nada, nada más quiero verte ahí sentado. Eso, así me gustaría verte más. Gracias, hermano. Así se ve muy bien. Para que lo pueda ver que está leyendo la Biblia también, porque es importante que todos leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así de esa manera podemos darnos, como los de Berea, podemos darnos cuenta si realmente lo que estamos hablando está escrito en su palabra o no, ¿verdad? Para creerla. Esa es nuestra fe. Muy bien, bueno, ¿algún comentario adicional que quieran hacer, hermanos? ¿Ninguno? Sí, adelante, esposa. Nadie tocó el versículo 18, y ese la verdad está bien importante. El versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero ahora vamos a ver Oseas 1:10. Cómo el Señor nos afirma, nos confirma qué es lo que somos para Él ahora. Entonces, si yo me aparto de lo profano, si no me uno en yugo desigual, Él me dice, primero me dice que voy a ser pueblo, pero ya al final dice que vamos a ser hijos e hijas. Él dice en Oseas 1:10. Después de... ¿Sí? En Oseas 1 dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se fue dicho: vosotros no sois pueblo, que será dicho: sois hijos del Dios viviente. Entonces, Dios ya no nos ve como ahora como pueblo, sino ahora somos sus hijos. Aquí en el 18, regresamos al 18, dice: y vosotros me seréis hijos e hijas. Y lo firma Él, ¿no? Dice el Señor Todopoderoso. Él nos lo afirma que si yo me guardo, si yo no me uno en yugo desigual, si yo me voy con la justicia y no con la injusticia, si no tengo comunión con las tinieblas, sino que me quedo en la luz, sino tomando mi cuerpo como el templo de Dios, Él va a andar entre nosotros y habitará en nosotros. Pero no solo eso, ahora nos llama hijos e hijas. Lo importante es el premio de
carismáticas, dice, no, es que ya no somos hijos, sí, pero aquí dice, sí, no haces aquello, y esto, sí lo otro, ¿verdad? Y este texto nos dice muy clarito qué es lo que debemos hacer para ser hijos e hijas, no juntarnos al mundo, no mezclarnos con el mundo. Y ha estado bien importante lo que dijo la hermana Cris, de verdad es que qué gran bendición cuando la hermana nos comparte, porque es cierto, muchos se van con la idea de que, bueno, les voy a predicar porque son incrédulos, y terminan arrastrados por el incrédulo, y al rato ya se fueron al mundo, el que iba a evangelizar, pues ya se fue para allá y ya no regresó. Entonces, tenemos que ser sabios, hay que ser sabios y oír la voz del Espíritu Santo que nos lleva y nos redarguye y nos avisa. Hay un versículo, y eso lo oí en la mañana, no sé si te acuerdas, dice que probar los espíritus, ¿no? Son de Dios. Entonces, si la persona quiere oír, no quiere crecer, conocer más, entonces nosotros mejor ni nos metamos ahí, porque corre peligro, corre nuestra alma, ¿no? Amén. Amén. Son los fantasmas que hay en mi casa. Adelante, hermano Anselmo, le oímos. Ya me acordé de la secta, son los santeros. Los santeros, sí. Sí. Los santeros, pero también creen en Dios. ¿Sí? Es que ellos creen que la palabra santero habla de santo, hermano. Por eso creen que eso es lo mismo. Pero no. Santero es lo que leímos en Deuteronomio, lo que dijo mi esposa. La tierra a la cual vas a entrar, agoreros y adivinos están ahí, pero Dios no te ha permitido eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte de ahí. Traen un revoltijo, traen una de collares y cuanta cosa, pero de eso hablaba esta persona. Entonces le decían, no, es que no puedes servir a o eres de Dios, pero inclínate por Dios. Ellos adoran la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero ellos así le dicen. Sí, así es. Ajá, está bien. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Nada? Bueno, vamos a concluir esta noche con nuestro devocional. Vamos a darle gracias a Dios. Hermano Anselmo, háganos favor de darle gracias al Señor esta noche por nuestros hermanos que están aquí y los que escucharán más tarde esto. Gracias. Amén. Bendito Dios y buen Padre. Una vez más, Señor, estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor, a través, Señor, de este medio, Señor, para compartir, Señor, de tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que edifica nuestras vidas.